Hola hermanos, el día de hoy, 11 de diciembre del 2022, es tercer domingo del tiempo del Adviento, el domingo Gaudete. Gaudio, en latín, lo que significa es gozo. Alégrense, es que fíjense, hoy en día como queda sustituido eso muchas veces por los cantos de entrada, ¿verdad? Entonces no hacemos las antífonas. En la misa existe una antífona antes de comenzar la misa, y existe también una antífona, por ejemplo, antes de la comunión debería de ser, ¿no? Y bueno, entonces esa antífona comienza así, con lo de la carta a los filipenses: alégrense, alégrense en el Señor. Entonces gaudio, gaudete, gaudete. Ya entonces por eso el domingo Gaudete, el domingo de la alegría. Además nos sirve precisamente para recordar que la meta dentro de 2 domingos es precisamente el gozo, la alegría, la certeza de que el Señor viene a salvarnos, está con nosotros y estará siempre con nosotros. Así que vamos preparándonos precisamente para eso, ¿no? Entonces un domingo precioso. Hoy el color que se utiliza litúrgicamente es el color rosa. Ok, cuidado, no el rosado, el color rosa. Y entonces se puede utilizar, solo son 2 domingos al año, ¿no? Que se utiliza el cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma y el tercer domingo, del tiempo del Adviento. Vamos a las lecturas. Isaías, capítulo 35, versículos del 1 al 6 y luego solamente el versículo 10. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor, vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Casi digo amén, fíjense, porque parece una oración, ¿no? Sin duda, casi les digo amén. Miren, si lo recorremos, ok, fíjense, son al menos 5 ocasiones en las que directamente se habla: regocíjate, el júbilo, cántico de júbilo, la perpetua alegría, el gozo y la dicha. O sea que ustedes pueden ver que todo el texto lo que anda queriendo es hacer resaltar el valor de la alegría, el sentido de la alegría, el sentido del gozo. De eso se trata. Por eso el domingo, lógicamente, de la alegría. Pero el problema es que en el momento en el que lo escribió este discípulo del profeta Isaías, realmente no se estaba viviendo la alegría, se estaba viviendo el dolor y la aflicción, se está viviendo precisamente la pena, como dice esta traducción. El pueblo está en el destierro, y entonces se anuncia como un nuevo éxodo, de acuerdo, ahora desde Babilonia hasta la Tierra Santa. Por eso volverán con cánticos al Señor, volverán los que el Señor haga volver, evidentemente, y entonces empieza el proyecto. Fíjense bien, son varios elementos, ¿no? En el desierto florecerá el desierto, florecerá como un campo de lirios. O sea, no solamente es que el desierto va a dejar de ser desierto, sino que va, como les diría, a estallar en un montón de flores, a estallar en un montón de signos que son propios más bien de los jardines. Entonces esa es una grandísima esperanza, por eso la esperanza. Y fortalezcan, enderecen, afiancen, mejor dicho, afiancen esas rodillas vacilantes, pónganse en camino. Difícil a veces, ¿no? Cuando uno está complicado, pero pues pónganse en camino. No tengan miedo, porque el Señor viene a salvarlos. Y lo dice: vengador y justiciero. Y la venganza es mía, dice el Señor. Y miren, empieza luego, ¿no? Todo este proyecto es todo lo contrario a lo que vemos y a lo que sufrimos, ¿no? Porque se iluminarán los ojos de los ciegos, se abrirán los oídos de los sordos. Y luego miren que es interesante, ¿no? No dice en ningún momento que caminará el cojo, dice que saltará. O sea, no solamente es que va a caminar, es que va a pegar brincos. Y luego cuando habla del mudo, no dice que va a hablar, dice que va a cantar. O sea, imagínense ustedes. O sea, la manera de actuar de Dios es todo lo contrario a lo que nosotros nos imaginamos. No es corregir ahí a media, ¿verdad? Para el gasto. No. Es que cuando uno confía en el Señor, cuando uno entiende la verdadera alegría y el verdadero sentido de la salvación,
Dios es, perdónenme con lo que voy a decir, ¿no? Es extremista en el sentido de se va hasta el extremo. Ya le digo, no solo es que va a caminar el cojo, es que va a saltar. No solo es que va a hablar el mudo, es que va a cantar. O sea, y piénsenlo, ¿no? Y mañana que vamos a celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Más aún, ¿no? La Virgen, el canto, la música, la flor y el canto, eso es la alegría de la celebración de la Guadalupana. Pero bueno, eso será mañana. Pero, digo, véanlo así. O sea, esa esperanza tan linda, llena de alegría. ¿De dónde nace la alegría? De las cosas que tenemos. No, nace precisamente de saber confiar en el Señor. ¿Qué es lo que se necesita? Segunda lectura. Carta de Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 10. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia los sufrimientos de los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra vez, 5 veces. Sean pacientes. Aprendan del labrador que aguarda. Aguarden ustedes con paciencia. Y luego tomen como ejemplo la paciencia de los antiguos profetas o en el sufrimiento de los profetas. 5 veces también. Vuelve a insistir, la paciencia, el saber aguardar. Pone 2 modelos para esta paciencia, para este saber aguardar. El modelo que son, efectivamente, los labradores. Piensen, usted siembra ya, aunque sea en una maceta, ¿verdad? Ahí en su habitación o en su casa, no va a poder agarrar, está empezando a brotar, está empezando a salir el primer tallito, la primera, jálela para que crezca. Tiene que tener paciencia. Y eso lo aprendemos todos, ¿no? La paciencia de los profetas. Sí, definitivamente, ¿no? Porque los profetas anunciaron la venida del Señor, pero no lo vieron. No lo vieron. Y entonces hay que aprender a vivir la paciencia. Pero la paciencia es activa. O sea, el labrador no significa que ya sembró y ahí vea cómo crece. No, hay que abonar, hay que mover la tierra, hay que estar revisando si no aparece por ahí algún bicho, algún animalito que puede destruir la plantita. Igual el profeta, pues, anuncié ya una vez que viene el Señor, pero ya estuvo. No. O sea, el profeta debe continuar anunciando, debe continuar preocupado por la misión que se le ha encomendado. Ese es exactamente el evangelio de hoy, ¿no? Sí, porque hay un profeta un poquito impaciente, si lo quieren. Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 11. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito, he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, Juan está preso, pero, diría el Chapulín Colorado, sus antenitas de vinil todavía presienten algo por ahí. No es la presencia del enemigo, sino que hay algo que él no logra captar, que no logra entender. O sea, no es que está allá en la cárcel y dice, bueno, como yo no tengo nada que hacer aquí esperando a que me maten. No, él sigue preocupado. Él ya les decía, es el profeta que sigue buscando de alguna manera cumplir con su misión. Entonces manda a preguntar. No supone. Miren, por mucho que cuestionemos, porque aquí no se sabe, algunos autores dicen que se trata de una pregunta pedagógica para fortalecer la fe de los discípulos de él, de Juan. Son 2
suena como el caso de Andrés y el discípulo a quien Jesús amaba, que fueron discípulos de Juan, que fueron a buscar a Jesús porque Juan el Bautista se los indicó. Ok, puede ser, vamos, admitamos que puede ser. Pero podemos admitir más fácilmente que se trata de una dificultad de entender. Él quería un Mesías que viniera con fuego y que acabara con estos desgraciados romanos. Y de repente aparece Jesús haciendo cosas. Los ojos ven, los sordos oyen, es decir, los leprosos quedan limpios, se les anuncia a los pobres la buena nueva, los muertos resucitan. Interesante, ¿no? Los muertos resucitan. O sea, el plan, el concepto de Mesías, que de repente el mismo Juan puede haber tenido, está errado. Y entonces hay que cambiarlo. Y por eso se le manda. Jesús no calla la respuesta, solo que no le da una explicación teológica. Sí, soy yo soy. ¿Te acordás de allá en el Jordán? Cuando bajó el Espíritu Santo y dice, era yo. No. Sencillamente le muestra las obras. ¿Se acuerdan de lo que hemos leído recientemente, precisamente, cuando escuchábamos que vino Juan, ayer, ¿no? Vino Juan y no le creyeron porque no comía ni bebía. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y eso es un glotón y un borracho. Pero la justicia de Dios se acredita por sus obras. Entonces, ¿cuáles obras? No son discursitos, son las acciones concretas, porque las acciones concretas demuestran la presencia real y ya en medio nuestro del Salvador. Y ojalá, dichoso el que no se escandalice de mí. Claro, dichoso aquel que no quiere un Mesías a su manera, sino que deja a Dios ser Dios. Lo difícil que es eso, ¿no? Y una de las partes complicadas de este evangelio, si lo quieren, es el último versículo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Acaba de decir que ninguno de los nacidos de mujer es más grande que Juan y ahora termina diciendo, pero es que son dos realidades distintas. Acuérdense, dichosos los pechos, el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Más aún dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ok, es decir, claro que hay una dignidad extraordinaria en el nacido de Isabel y de Zacarías, claro que sí, pero hay una realidad superior que es la del reino. O sea, el nacimiento de la carne y de la sangre no es suficiente, aunque usted nazca de personas buenas y santas, claro, pero necesita aceptar el reino, necesita aceptar el escándalo de la cruz. Dichoso el que no se escandalice de mí. Verdaderamente vive la alegría aquel que no se escandaliza del proyecto de Dios. Cuesta mucho, ¿no? Yo en estos días escuchaba a tantas personas y platicando con algunos. Qué difícil es, ¿no? Algunos que decimos, no, yo leo la Biblia, pero no cumplo lo que en ella dice. O sea, me gusta arreglar las cosas a mi manera. Y eso no es posible. O aceptamos el mesianismo de Cristo o no lo aceptamos a Él. Les invito a hacer oración. Dios y Padre nuestro que vienes a salvarnos, nos gustaría tener la alegría de Isaías cuando anunciaba la proximidad de la salvación y de tu presencia en medio del pueblo. Quisiéramos tener su capacidad de alentar y de dar esperanza a los desanimados. Y nosotros tenemos más motivos que Isaías y que todos los antiguos profetas porque Jesucristo ya ha venido. Ayúdanos, Padre, a ser como Juan Bautista, profetas que sepamos decir en tu nombre una palabra creíble para el mundo de hoy. Ayúdanos sobre todo a ser como Jesús, personas y comunidades de fe capaces de provocar preguntas en todos los que nos rodean y que buscan un sentido a la vida y al mundo. Ayúdanos a saber llevar la buena noticia de tu amor y de tu esperanza a quienes lo ven todo negativo. Que celebremos la Navidad haciendo posible que tu palabra, que es fuente de vida, sea acogida y vivida en cada corazón y que la buena nueva de Jesús arraigue más profundamente entre nosotros. Amén. El Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz domingo de la alegría para todos. Alégrense, el Señor está cerca.